Ivonne Ferreira. Y aunque tengo muchos temas que nosotros hoy podríamos ver, hay muchos temas, la verdad no puedo salirme de... Mira, primero decir lo que pasó, señores, los legisladores, óyeme, donde están haciendo las discusiones para el tema del Código Penal y el lugar pagando todo el dinero del mundo, señores, no puede ser más confortable. Este sitio que acogió a los señores legisladores para hacer estas discusiones, muy criticable, por cierto, porque es pagar todo el dinero del mundo para ellos. Y por otro lado, señores, bueno, lo que gastan los legisladores, cerca de 2.5 millones para defender evidentemente la corrupción, si a juzgar vamos por algunas informaciones. No me voy a quedar ahí, tampoco me voy a quedar en otra información que para mí es muy importante y que tiene que ver con la insistencia de Barry Gore, y cuando tiene alguna presencia o espacios a través de los medios de comunicación es simplemente para defender los intereses de la Barry Gore, que están bastante divorciados de lo que es el interés público y lo que son los intereses públicos aquí. Para continuar operando, Barry Gore definitivamente dicen ellos que necesita una presa de cola. ¿Pero qué significa para nosotros la construcción de una presa de cola? ¿Qué significa para la comunidad de Monte Plata, para la comunidad de Vallaguana, no solamente en términos medioambientales, sino también en términos económicos? Bueno, con un gran espacio de páginas completas en las páginas de economía del Listín Diario, hoy aparece la presidenta de Barry Gore, la señora Juana Barceló, explicando la necesidad de la construcción de la presa para extender la capacidad de explotación, y que eso implica entonces parar las operaciones. Bueno, yo creo que ese es un problema de Barry Gore, y eso es un problema de en qué condiciones contractuales ellos hicieron esas negociaciones. Eso no es un problema de la gente, ni es un problema de esa comunidad eminentemente agrícola, no es un problema del tema del impacto ambiental que esto tendría, no es un problema de cómo nos comprometería a nosotros entonces el agua en el futuro inmediato. Ellos hablan de que la construcción de esta presa de Barry Pueblo Viejo estaría en capacidad de exportar 22,000 millones de este año hasta el 2043. ¿Qué nos genera eso? ¿Qué a nosotros nos queda de todo lo que genera Barry Gore? ¿Para quién es Barry Gore un negocio? A nosotros, además de la contaminación, la desgracia y la muerte, ¿qué es lo que nos queda y qué es lo que nos toca? ¿Qué implicaría para el país la expansión total de Barry Gore, a pesar de la inversión que dicen ellos que esto tendría? La presa de cola o los relaves, que son infraestructuras que se utilizan por las mineras para liberar todos esos elementos tóxicos, que no tan seguros como ellos dicen, de manera segura. Si es de manera tan segura, entonces vayan ustedes a ver qué es lo que ha pasado ahí con la presa del Yagal en Pueblo Viejo, en Cotuí. ¿Cuál es la experiencia que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que ha dejado? ¿Cuál es la desolación? ¿Qué pasa con la presa de Atillo, con buena parte de la presa de Atillo? ¿Qué pasa con los estudios que se han hecho y los levantamientos respecto a familias que ni siquiera fueron trasladadas, ni fueron reubicadas, precisamente agobiadas y acosadas por el tema de la contaminación? ¿Qué es el impacto que va a tener en términos de la economía? La cantidad de empleo que se genera, por ejemplo, con la exportación del cacao orgánico de ahí, de esa zona de Yamasá. ¿Qué es lo que va a pasar con el río Cuance si, como ellos pretenden, y es el sitio donde ellos quieren, muy a pesar de lo que habían dicho en términos medioambientales, por un lado, el mismo señor de Energía y Minas que no pega una, por el otro? ¿Qué eso va a implicar cuando hacemos las comparaciones, señores? Nosotros tenemos una realidad. Hay un ejemplo que ilustra muy bien para la oposición a todo esto, y es lo que pasó, por ejemplo, en países que tienen una tradición de explotación minera como Brasil, lo que ocurrió con una presa de cola en Minas Gerais, y lo que
no solamente por la contaminación y porque eso es un reservorio de tóxicos, de veneno, de cianuro, sino que simplemente se desbordó y la cantidad de personas muertas fue terrible. Entonces, cuando tú ves que aparece algo que tiene que ver aquí con Barrigol en los diarios, no es para hablar del peligro que acecha, señores, a nuestro medio ambiente, no es del peligro que acecha e incluso al agua que nosotros vamos a necesitar en poco tiempo. No, es simplemente para hablar y hacer las ponderaciones de lo próspero y lo bueno que es ese negocio que hay que ver que es la parte que beneficia a República Dominicana. Un negocio con unos contratos bastante complicados que deberían ya de ser revisados. ¿Cuál es el estudio de impacto ambiental que se han hecho para que esa presa de cola que ellos están defendiendo y están reclamando con tanto frenesí, ¿cuál es el estudio de impacto ambiental que ustedes hicieron para decir que esa presa de cola sería segura? Pues no, la gente está decidida. Y la gente ahí en esa comunidad de Monte Plata y de Yamasá, a gente ahí en Coance, están dispuestos a defender su río, muy a pesar de ese negocio tan bonito, ¿verdad? Y tan próspero para Barrigol, no para República Dominicana. Dicho esto, no puedo dejar de referirme, por supuesto, a los hechos del día de ayer, ¿sí? Así como hoy titula el periódico Listín Diario, a la gran consternación que ha causado a la sociedad dominicana el asesinato, la muerte, no importa como quiera llamarle, es una joven profesional que está sin vida, la arquitecta Leslie. Ahí hay una ola de indignación efectiva, y hay una ola de indignación efectiva porque no son hechos que nosotros desconocemos, porque son acciones que han ocurrido durante mucho tiempo, porque son acciones que son vinculadas precisamente a la policía, y aunque se quiera hacer la separación, es imposible hacerlo. Es imposible hacerlo, que si no estaba en servicio este agente de la policía, ¿es verdad? Pero es una persona que es parte de las filas de la policía, que si la arquitecta fue asesinada con su arma, ¿qué? Personal, privada, que él tenía como Dios manda y como guarda la ley, no, lo hizo con el arma que le ha asignado la Policía Nacional. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar este caso, no podemos obviar los hechos que le han antecedido, no podemos obviar lo que históricamente ha sido el accionar de esta policía. ¿Qué pasa entonces? Si vamos a ver ya en detalle qué es lo que ha estado ocurriendo respecto al tema de la policía, qué ha estado ocurriendo respecto a los instrumentos que debería de tener la policía en determinadas circunstancias para actuar, que no es otra cosa que la ignorancia, la necesidad y la brutalidad es lo que permean las acciones de esta policía. La policía no sabe, o sus agentes, o muchos de sus agentes, habrán algunos que han logrado tecnificarse, profesionalizarse, suponemos que sí, para no dudar de manera absoluta de las intenciones y de las decisiones que hay probablemente para cambiar toda esa imagen, que no se va a hacer con simples reformas, sino con transformaciones profundas, con refundación necesaria. Si a mí me preguntara, yo soy de la que digo que esa policía simplemente hay que disolverla y rearmarla, con un criterio y con una mentalidad totalmente diferente. Entonces, no podemos perder de base lo que ha sido históricamente el accionar de la policía. Yo no estoy hablando de individuos que de manera personal y particular son personas de bien. Yo no estoy hablando de eso. No podemos hacer la separación de esas acciones con la institución. Lamentablemente tenemos que vincularla a la institución. Y señores, era aproximadamente las 8 de la noche del sábado, como relata hoy en su crónica el periódico Listín Diario, cuando ocurrió ese accidente de tránsito ahí en la Juan Bosch, donde fue impactado a bordo de un motor el cabo de la policía Hanley Disla Batista, en compañía de su esposa, de sus hijos, por Leslie. Al momento del choque, supuestamente ya se había detenido, le salieron unas personas, continuó conduciendo para abandonar el lugar hasta que la atraparon en la intersección, y cuando supuestamente lograron detenerla, los comunitarios dicen, observaron como Disla Batista se acercó al vehículo de Rosado con una actitud violenta, al mismo tiempo que una patrulla de la Policía Nacional que llegó al lugar de los hechos. ¿Qué es lo que se dice respecto a este caso? Y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado al momento de tratarlo. Tenemos que ver cómo avanzan, porque yo quiero pensar que la persona que dirige la policía en este momento, como han dicho algunos, es una persona juiciosa y es una persona que tiene la intención de que toda esa imagen de terror, esa imagen de violencia, esa imagen delincuencial
oficial de la policía pudiera cambiar y se estuviera avanzando en esa dirección, quiero pensarlo, y no tengo razones para creer que por lo menos desde esa instancia, bueno, pues se pudiera estar apañando este tipo de cosas. No menos cierto es, señores, que según testigos recogidos por el Listín Diario, la joven fue perseguida por un camión de la policía. Hay un video que lo muestran donde se ve que Leslie fue perseguida por esta gente y que entonces no hicieron aparentemente nada para que el desenlace que tuvo finalmente sea un desenlace que a todos nos llena de preocupación. Entonces, ¿qué se dice? Bueno, que Disla en ese momento, cuando alcanzó a la joven, cerró sus manos en forma de puño y arremetió contra el cristal del lado del conductor con la pistola. Esa es la manera de cómo debería de accionar un policía. Si usted quiere neutralizarlo, usted simplemente le dispara las llantas y entonces usted, que además tiene su arma en mano, que dice que fue donde las primeras versiones que se disparó, entonces usted neutraliza. Lo que pasa es que es una policía que no tiene ningún tipo de formación que no sea la del terror, esa mentalidad. Por eso hacemos tanto énfasis en esa refundación y en esa transformación necesaria que tiene que ir desde el accionar y la mentalidad de estos policías, que con todas las situaciones y carencias, tenemos que reconocerlo, señores, no tienen esos instrumentos para lidiar con situaciones como esta. Que Leslie se fue. Señor, eso tenemos que vincularlo también a todo el proceso de inseguridad. Aquí la gente no se detiene porque probablemente tú terminas masacrado. ¿Cómo terminó ella? Y aquí lo imperdonable es que lo hiciera a manos de un agente de la policía que aun cuando no estaba en servicio actuó como tal y con el arma de esa institución cuando debió hacerlo de otra manera, y eso probablemente o seguramente iba a garantizar la vida de esta joven profesional, de la que de ninguna manera y por ninguna razón absolutamente se puede justificar, como tampoco se puede desvincular el hecho de que ese era un agente de la policía que actuó con su mentalidad de policía limitada y que actuó y que cegó la vida de Leslie Rosado con un arma de reglamento justamente de la policía. Entonces hay que seguir avanzando, señores, porque como son las cosas y como sigue actuando, así no podemos continuar. La gente no puede seguir expuesta por la delincuencia y también por la ineptitud de policías que no saben cómo actuar en circunstancias como las que lamentablemente perdió la vida una profesional joven en estado de embarazo. Llévatala.